Dios bendiga sus casas, Dios bendiga sus trabajos. Y en medio de esta situación, el Señor provea para todas sus necesidades. Como parte de esa gratitud, nosotros también otorgamos nuestra participación para sostener la casa de Dios. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes en sus necesidades. Por favor, acompáñenme al Salmo 15, si es tan amable. Salmo 15. Gracias a Dios. ¿Está contento esta tarde? Gracias a Dios. Saluda a su hermano, aunque no lo puede saludar de mano, pero sí por lo menos en un saludo a lo lejos. Gracias a Dios porque está aquí, porque hasta aquí el Señor ha cuidado nuestra vida. Salmo 15, si es tan amable. Muy bien. La ética ha muerto y sus herederas, la estética y la belleza, visten de negro y fingen dolor solo porque les queda bien. A partir de ese momento, la estética sustituye a la ética y la belleza sustituye a la moral. Esta cita del libro Postmodernidad de Antonio Cruz revela muy bien la época y la era del vacío en la que vivimos, en donde es más importante el recipiente que el contenido. Vivimos en una generación, en una cultura que está más preocupada por cómo se ve y cómo se siente que por cómo se comporta. La conducta ética que debe estar fincada y también preocupada por los demás se sustituye ahora por una estética muy individualista. En el deporte ya no se forman a jóvenes en el sentido ético, sino más bien en la estética. Si eres un crack, como dicen hoy, no importa cómo vivas, lo que importa es cómo te desarrollas en el deporte. De todas maneras, los fanáticos te van a elevar a la categoría de Dios, como el personaje, el astro argentino que murió esta semana, en donde no importa lo que hiciste con tu vida, Diego, sino lo que hiciste por la nuestra, dice un mural que referenciaba a Pep Guardiola en sus palabras hacia Maradona. En pocas palabras, lo que los fanáticos dicen es: no me importa tu ética, me importa más tu estética, lo que tú hiciste. De tal manera que no importaba si este personaje le pegaba a las mujeres con las que estuvo, porque lo importante era si le pegaba bien a la pelota. No importaba si este hombre metía goles haciendo trampa con la mano y se burlara y dijera que era la mano de Dios, porque segundos y minutos después metería uno de los goles más importantes en el fútbol. De tal manera que las personas que narraban el partido dijeran que él venía de otro planeta. ¿De qué planeta veniste, barrilete cósmico? Entre lágrimas y el lloro del narrador Víctor Morales. No importaban sus excesos y sus problemas con la droga, porque aún así todos los niños querían jugar como Maradona. No importaba tampoco si era partidario de los subversivos de izquierda, muy amigo de todos ellos en Latinoamérica, porque lo que le importaba a la gente era que era un genio del fútbol, tanto que gana ser velado en la Casa Rosada con más de 1 millón de gentes asistiendo a su funeral, cuando muchísima gente perdió a su familia y no les era permitido por el gobierno tener a más de 5 personas velando el cuerpo de su familiar. Pero como en el deporte es más importante la estética que la ética, en la religión también ha sucedido este cambio, en donde la ética se echa a un lado y la estética es la que domina. Porque hoy se preocupan más por agradar a la gente y a los parroquianos, y hoy la religión es más liturgia que dogma.
porque la doctrina aburre, porque la predicación expositiva es larga y muy intelectual. Hoy se prefieren los ritos, y no nos importa si los ritos vengan a ser más esotéricos y cada vez menos teológicos, pero la gente prefiere la estética y no la ética. Pero cuando nos damos cuenta que nos tenemos que enfrentar con lo trascendente y que entrar a la presencia de la santidad de Dios requiere acomodar ciertas cosas en su lugar, es la intención que tiene el salmista en este Salmo 15. El Salmo 15 dice así, acompáñeme: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Como tenemos que hacer con todos los salmos, lo primero que tenemos que mirar es su estructura. Y la estructura es sencilla en este salmo porque la introducción está dada en un par de preguntas elaboradas en el sistema poético de ellos, que es el paralelismo, en este caso sinónimo, donde la primera pregunta es reforzada por la segunda que aparece ahí en el versículo 1. Después, a partir del versículo 2 al versículo 5, contiene el desarrollo o la respuesta a esa pregunta que se plantea. La conclusión está dada en la última frase del versículo 5. Pero si usted observa en la pregunta, esta pregunta generadora, la cuestión es que, no se hace la pregunta del Salmo 8 que dice ¿qué es el hombre?, sino más bien ¿quién?, para poder indicar que no se está buscando una cuestión material exterior, como puede ser el color, la raza o el género, hombre o mujer, sino más bien el quién, como veíamos, es subjetivo y lo que invita es a reflexionar en situaciones o cualidades internas, intrínsecas, como en este caso las motivaciones, la ética o la moral del personaje que quiera entrar a lo que el salmista llama la presencia de Dios. Si este salmo es utilizado como una procesión para entrar al templo y la pregunta la elabora el sacerdote y los demás peregrinos responden los demás versículos, o si el orante, el que repite o canta, tanto hace la pregunta como hace la respuesta, en ambas situaciones lo que intenta señalar es que es una invitación a la introspección, al análisis de conciencia, a la reflexión previo a ingresar lo que nosotros anhelamos como la presencia de Dios. En ambas formas, lo que puede notarse es que debe ser y debe darse cuenta que es un acto de honestidad. El salmista llama tabernáculo haciendo referencia a su antepasado nómada, en donde el tabernáculo representaba y contenía el arca como la presencia de Dios, pero no era un lugar de adoración permanente, sino temporal. Estaba moviéndose todo el tiempo. Por otro lado, menciona que es un monte santo. Y después de que se consolida el reino en la tierra prometida, ahora el Señor escoge el monte de Sión, enfrente de la ciudad de David, el lugar para que su templo se levante. Pero en ambos términos el salmista lo que pretende utilizar con las palabras habitar en tu tabernáculo y morar en tu templo no tiene un sentido literal, porque ni David, ni los hijos de Coré, ni Emán, ni los otros podían habitar en el templo y el lugar santísimo de la presencia de Dios, habitaban alrededor. De tal manera que lo que está diciendo el salmista al referenciar la presencia de Dios no es un lugar específico que puede ser el tabernáculo o el monte, sino más bien dar a entender que hay una idea de hospitalidad en donde Jehová es el dueño de la casa, sea un tabernáculo o un templo. De tal manera
que lo que referencia aquí es que sirve como una metáfora para señalar: Señor, ¿quién puede gozar de buenas relaciones contigo? ¿Quién puede gozar y recibir la hospitalidad del dueño a un huésped? ¿Quién puede gozar en este caso de tu cercanía y de tu compañía y benevolencia? Normalmente asociamos la presencia de Dios siempre a un lugar específico, y es algo innato en nosotros. Podemos referenciar la presencia de Dios a un templo, a una mezquita, a un recinto sagrado, etcétera. Pero no siempre es así. La mujer samaritana decía que ellos adoraban en Gerizim por la herencia de sus padres, y los judíos adoran en Jerusalén. Pero entonces el Señor le dice lo que el Salmo señala: mujer, créeme que va a llegar un día en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, porque adoran lo que no saben ustedes. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, pero no defiende Jerusalén, sino que dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. De tal manera que el salmista está diciendo que la presencia de Dios no está sujeta a un tabernáculo o un monte, ni a un horario, ni a un día en específico. La percepción de la presencia de Dios que a veces tenemos no debe ser entendida de forma subjetiva como una manifestación externa, sensorial o visible, porque Dios es espíritu, Dios trasciende, Dios es ubicuo, Dios es omnipresente. Entonces el salmista sabe que su Dios es y rebasa todo eso y es omnipresente, y se hace la pregunta: Señor, ¿quién es merecedor entonces de permanecer en tu favor, en tu rostro, en tu sonrisa? Dios entonces señala en la boca de los peregrinos o en el propio orante los requisitos que debe cumplir esta persona al intentar ingresar a su presencia. El versículo 2 señala entonces en una lista de 10 requisitos, tomando como modelo el decálogo que ellos tenían, que aunque no se corresponden en igualdad de acomodo, por lo menos sí son representativas, así como lo señala la Escritura, y podemos nosotros dividirla en dos para este estudio. Los primeros requisitos que aparecen es que tienen que ver en su relación con Dios, porque si usted observa lo que ocurre en el versículo 2, el que anda en integridad, el que hace justicia y el que habla verdad en su corazón. Tanto los verbos de andar, hacer y hablar hacen referencia a la manera de conducirse, pero conducirse no primero ante los demás, sino conducirse primero en conciencia de que Dios está en todas partes y observa, y después en conciencia consigo mismo, porque tanto la integridad, la justicia y la verdad que referencian esos versículos es que todas empiezan en el alma, todas empiezan en la conciencia, en la mente, en la voluntad. De tal manera que el salmista quiere referenciar y enfatizar eso, porque dice que el que habla verdad en su corazón, de tal manera que el corazón es el centro de la mente, del alma, de la inteligencia, del propósito y de la voluntad. La integridad entonces es una cualidad interior en donde solo el propio hombre es capaz de saberse consciente si es entero. La integridad tiene que ver con que no tiene una tacha, que está completo en algo, y en este sentido solo el propio hombre sabe si es íntegro. Así como dice la Escritura en 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo nosotros sabemos si existe una correspondencia en nuestra propia conciencia y en nuestro interior, en lo que somos por dentro y lo que
expresamos con nuestra conducta en el interior. Solo nosotros y por supuesto Dios, que lo ve todo, sabe si andamos, si hacemos o hablamos de acuerdo a la integridad, a la justicia y a la verdad. Solo el hombre o la mujer que realmente tienen la intención de adorar a Dios y entrar favorablemente a su presencia es que son capaces de amar la verdad en lo secreto. Así como dice el Salmo 51:6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Los tres primeros requisitos entonces para poder acceder a la presencia de Dios tiene que ver con lo que somos por dentro. Ser conscientes de que al ser aspirantes de la presencia de Dios, debe haber una especie de autoexamen. Debe uno, antes de querer entrar y participar de la bendición de la presencia de Dios, tenemos que examinarnos, como dice el apóstol en 1 Corintios 11:28, para participar, por ejemplo, de la cena del Señor. Él les dice a ellos: por tanto, examínense cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. No se puede acceder a la presencia de Dios y querer participar de ella si primero no existe un autoexamen en la conciencia para saber si soy digno en el sentido de la participación del cuerpo de Cristo. Si no hacemos este análisis interior, tarde o temprano lo que somos por dentro se manifestará por fuera. Este análisis es importante porque el pecado sexual no empieza desde afuera, empieza desde adentro. El Señor dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. De tal manera que la pornografía, el adulterio, el asesinato, el chisme, son primero pecados secretos para después manifestarse. Son primero una intimidad peligrosa, algo que solo usted y Dios saben porque nadie ve. Y podemos correr el riesgo de fingir que todo anda bien y ostentar e intentar acceder a la presencia de Dios. Hacer este análisis y este autoexamen tiene que ver con la integridad hacia adentro, en tratar de no vivir autoengañado o en autoindulgencia. Porque a veces en nuestro propio interior, como dice Jeremías, que el corazón es demasiado engañoso en este sentido, podemos repetirnos tantas veces nuestra mentira que llegamos a creernos esa mentira. O podemos autojustificarnos a nosotros mismos que no estamos tan mal como aparentamos. Y vivimos en una época en donde cambian ahora la apariencia exterior por la ética interior. Y buscamos huir de la introspección a la que nos invita el Salmo 3 y 4 antes de dormir. Porque el Salmo 3 y 4 dice: aún en mi cama medito. Y el salmista dice en el 4: cuídense en su cama de no pecar, no se enojen. De tal manera que los salmos previos invitan a una reflexión interior, primero personal. Después el Salmo 6 habla que hay una introspección en la enfermedad. El salmista está enfermo y la enfermedad no lo hace buscar culpables, no lo hace buscar algo más. La enfermedad lo hace mirarse a sí mismo y decir: si me muero así, no tengo salvación. Tampoco queremos enfrentarnos a la introspección y al análisis del Salmo 8 que vimos el domingo pasado, en donde mirar la naturaleza no lo hace adorarla, sino lo hace ver lo pequeño que es Él, lo inmerecedor que es Él. ¿Qué es el hombre?, se hace preguntar. En esta época en la que vivimos preferimos una agenda llena para mantener ocupada nuestra mente y no tener que preocuparnos por, antes de acostarnos o al levantarnos, hacer un análisis de cómo estamos en la presencia de Dios. Después, el aspirante
a la compañía de Dios, no solo es íntegro consigo mismo y con Dios, sino que también ahora es honesto con los demás, practica lo justo. Y ese es el tema y la razón por la cual obviamos aunque tienen grandes cosas que enseñarnos, los capítulos del 9 al 14. En esos salmos se habla de la justicia de Dios, Dios como juez. Y no hay más justicias, no hay justicia social, no hay otra clase de justicia, solo la justicia que proviene de Dios. Dios aquí es soberano juez que le da su merecido a los injustos, que es lo que reclaman los salmos, y no deja desamparado a aquel que sufre. Y el Señor precisamente deja manifestar su justicia con los hombres para hacerle ver que son solo eso, hombres. Y es lo que dice el Salmo 9:20: pon temor en ellos, en las naciones. Oh Señor, aprendan las naciones que no son más que hombres. De tal manera que el salmista ahora entiende que él es un solo hombre y que no es superior a nadie y que tiene que tratar a sus semejantes de forma justa, como Dios es justo con él, porque Dios es el Dios de justicia. Entonces, tratar a los demás con justicia y amor es lo que está señalado ahora como los siguientes requisitos. Si primero tiene que ver con Dios, ahora tiene que ver con los semejantes. Y el versículo 3 dice: el que no calumnia con su lengua, eso tiene que ver con hablar, ni hace mal a su prójimo, tiene que ver con nuestra actitud y el hacer. El aspirante a la presencia de Dios entonces debe ser íntegro en su manera de hablar por dentro y por fuera, para no ser el hombre que es sancionado en el Proverbio 23:7, que parece que está contento en que comas en su mesa y de su comida, y el proverbista dice: porque cuál es su pensamiento, tal es él. Come, te dirá, pero después su corazón no está contigo, y lo que te dio lo vas a pagar muy caro. El aspirante a la presencia de Dios entonces no es hipócrita, de tal manera que corresponde el sentimiento interior que tiene con lo que expresa hacia los demás. Para vivir una vida íntegra y justa, esta vida tiene que ser conocida por la manera en que uno habla. Lucas capítulo 6, versículo 45 y 46, dice el Señor: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Y aquí viene la explicación de por qué dice eso. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? No hay una correspondencia mientras ustedes cantan alabanzas, porque no obedecen primero y no son íntegros en el interior. Hablar y hacer entonces son una correspondencia del interior hacia el exterior. Por eso pocas veces se concibe el chisme, la murmuración, la infamia como un mal al prójimo. Hablar mal de alguien y luego poder saludarlo y mostrarle una sonrisa no es coherente en el interior. Y cuando fallamos en eso, no somos aspirantes aceptados en la presencia de Dios. Pocas veces entonces se concibe saludar de frente a un hermano y por su espalda, en lo secreto del corazón, desear algo suyo, desear tener lo que tiene, el talento que tiene, o desear a su mujer. Por eso se corresponden con el decálogo, porque el decálogo dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. También no se considera maldad ser promotor de la separación o del rompimiento de la confianza en el matrimonio, porque a veces entrometerse y ser el tercero en discordia se justifica como pasión, amor, arrebatamiento, y el corazón no se manda, etcétera. Pero el decálogo es explícito: no cometerás
adulterio. Pero como no se considera hacerle mal al prójimo, se considera un derecho también poder desear y tener lo que el prójimo tiene. Pocas veces se considera que el sexo antes del matrimonio le hace daño a la señorita. Y uno piensa que solo obtiene beneficios y que también le agrada, pero nunca se piensa que hacer y desobedecer las reglas de Dios exclusivas en el matrimonio no son perjuicio para nadie mientras salgan ganando. Y no es así. Es una total maldad porque no hay correspondencia. De tal manera que el aspirante debe ser congruente y no hipócrita entre lo que siente y lo que dice a sus semejantes, entre lo que hace para no hacerle daño a los demás, en lo que dice, lo que piensa, lo que desea. El aspirante también debe odiar lo que Dios odia, lo que Dios aborrece. Y eso lo hemos platicado mucho en otras ocasiones. Dios reprueba al malo del Salmo 1. No te juntes, no andes, no participes en silla de escarnecedores. De tal manera que Dios aborrece ciertas cosas y el aspirante debe saber que también debe aborrecer todas esas cosas. Versículo 4: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. El justo o el salmista debe despreciar lo que Dios reprueba, pero honra a los que temen a Dios. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Dios aborrece la estética sin ética. Y eso ya lo había señalado en Isaías capítulo 29, 13, que dice: porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su adoración de mí no son más que mandamientos de hombres que les han sido enseñados. Y eso también lo referencia el Señor cuando le reclaman sobre el día de reposo. Dios aborrece entonces solo la apariencia estética o la apariencia ante los demás de portarse bien, cuando no existe una verdadera intención. El corazón está lejos, los labios honran y cantan, pero no existe una correspondencia. El aspirante también tiene que amar a su prójimo no solo como un mandamiento, sino hasta sufrir por él, hasta darse por él. Lo que indica que el aspirante a la presencia de Dios debe cambiar su ética individualista, situacional, una ética del deber, por una ética bíblica centrada no en él, sino en los demás. De tal manera que aun cuando él dice que tiene que hacer algo, aun cuando le traiga a él dificultades, no por eso se echa para atrás. Eso quiere decir que él sufre a pesar de la situación y sufre también por los demás. De tal manera que no hay amor más grande que uno que ponga la vida por sus amigos, aun cuando tus amigos te traicionan y tus amigos no te quieren. El aspirante debe ir más allá. Otra de las razones que el Señor señala aquí como condiciones para su presencia es el dinero. Versículo 5: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El dinero, no el papel moneda, sino esa confianza que puede otorgarte ese papel moneda, que te hace olvidar que Dios es quien te provee, que Dios es quien encamina tu futuro. Ese dinero, ese amor a ellos es lo que ha provocado que existan pleitos en todas partes, en el matrimonio, entre amigos, entre hermanos, porque se pelean quién es merecedor de la herencia. El que es aspirante a la presencia de Dios sabe que el dinero no es su prioridad, sino que el dinero es parte de la bendición de Dios, pero el dinero en este sentido no lo hace para poder hacer negocio con él y aprovecharse de la situación, porque lo que dice aquí es que su dinero no lo presta a intereses,
ni tampoco a través del soborno se presta para hacerle una maldad a alguien y despojarlo de lo suyo. Aprovecharse de los demás en medio de una necesidad y prestar dinero a rédito, recibir intereses, imposibilita el acceso a la presencia de Dios. Por otro lado, he visto personas que hacen uso de su posición económica y también su posición en influencia en la empresa, en la propia iglesia, para poder hacerle daño a su prójimo. Poder comprar cosas inmorales a los jueces y después pasar al frente de un púlpito y decir: Dios nos dio la victoria. Aceptar el soborno para desfavorecer al pobre es algo que Dios reprueba y algo que nosotros tenemos que considerar al intentar acercarnos. Hacer, hablar, el dinero, sufrir por el prójimo, todo este tipo de situaciones tienen que ver con cómo es nuestra conducta exterior con los demás, la familia y los hermanos en Cristo, en el trabajo. Y esa conducta debe ser correspondiente a lo que sentimos realmente en el interior. Estos requisitos para vivir en la presencia de Dios tienen que ver evidentemente con la ética de los demás, y son 7 cosas. Después el salmista finaliza diciendo: no resbalará jamás. Los profetas ya habían señalado sobre esta situación del salmo. Isaías dice, Isaías 33:14, y observen ustedes lo que dice Isaías 33:14, 15 y 16. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ahora observen cómo llama al Señor en el tabernáculo y en el templo, habitar y morar. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias contra su prójimo, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas, será su lugar de refugios, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. También el profeta Miqueas señala que la conducta está por encima de los sacrificios y de la liturgia. Miqueas capítulo 6 versículo 6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Observa lo que está sucediendo. Humillarse ante su Dios es el primer requisito del Salmo 8 para ingresar a la presencia de Él. Cuando el hombre es consciente de ver su pequeñez ante la magnitud de Dios, es que puede realmente humillarse y sentirse humillado, sobajado y saberse pequeño ante su Dios. Y el salmista ahora, el profeta señala ahora que la humillación ante Dios no es un solamente convencimiento mental de yo soy humilde o mi condición exterior. No, tiene que ver con esa comprensión de la grandeza de Dios. Después señala que esa ética ante Dios y los semejantes está reflejada en hacer justicia y amar la misericordia. El Salmo 24 también tiene la misma pregunta. 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación.
De tal manera, hermanos, que el Salmo parece dejarnos en una condición desfavorable, porque no han pasado ni los primeros 3 requisitos y ya recibimos el primer strike. Pero conforme vamos leyendo, ahora tenemos otro strike, porque no somos correspondientes con el prójimo como deberíamos. Y ahora nos damos cuenta que para poder ingresar a la presencia de Dios, se tiene que ver con el hacer, para no resbalar. Y es el tercer strike. Y nos damos cuenta que para cumplir todas esas normas ante Dios y los semejantes, la ley, el decálogo, los salmos y los profetas, solo son ayos, solo son maestros que empujan a darnos una realidad mucho mayor que dice Romanos capítulo 7. La ley solo me hizo darme cuenta que no puedo, que por mí mismo no puedo. Nos enseñan que somos incapaces para acceder a la presencia de Dios. ¿Quién puede acceder entonces a la presencia de Dios?, se pregunta el salmista en el Salmo 14. La respuesta es ninguno. Y suena el out, estamos fuera. Porque el Salmo 14, el versículo 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Hermanos queridos, no somos ni siquiera sinceros con nosotros mismos. No somos consecuentes para tratar con justicia y hablar bien de los demás con honestidad. Y evidentemente no amamos con sufrimiento a los demás como deberíamos amarlos hasta el sacrificio. Pero si se da cuenta, estas dos preguntas tienen como inicio Jehová. Jehová, ¿quién entrará a tu lugar santo? Porque parece que el salmista, antes de hacer la pregunta, es consciente de su incapacidad, pero por eso dirige su mirada a Jehová, que sabe que Dios, a pesar de ser un Dios justo, también es un Dios de misericordia. Por eso Él hace la pregunta como una manera de refugio a Él. Y si nos damos cuenta, la Escritura habla de Cristo y apunta a Cristo. Y una vez más, otro salmo apunta a Cristo. Y observe cómo lo interpreta el escritor de Hebreos capítulo 9, versículo 8. Hebreos capítulo 9, versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas ebluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
El escritor de Hebreos entonces sabía, hermanos, que no es estética, es ética. Que no es primero la liturgia, sino primero la ética interior. Por eso en el capítulo 10, versículo 8 sigue diciendo primero, hablando de Cristo, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad, en ese hacer perfecto de Él, íntegro y sin mancha en el interior y en el exterior, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Vea el versículo 10-19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón primero, ¿qué dice? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados desde el interior de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Observa que Cristo, hermanos, es el único ser perfecto que a través de su cumplimiento interior y exterior pudo entrar a la presencia de Dios para regalarnos a nosotros esa oportunidad de acceder ante Él. El término no resbalará jamás hace referencia a establecerse, a morar en la presencia de Dios para quien así se conduce, de tal manera que nunca será removido de la presencia de Dios. Sin Cristo nosotros fallaríamos muchas veces y fallamos muchas veces, pero con Cristo, hermanos, Él nos da esa oportunidad de nunca ser removidos de la presencia de Dios. El Salmo entonces, hermanos, una vez más apunta a Cristo Jesús, quien es el único capaz de cumplir las exigencias éticas para morar en la presencia de Dios. Por medio de Él, su perdón y su Espíritu Santo regenerando el interior nuestro, podemos acceder ahora nosotros a la presencia de Dios como justos. Cuando no somos, hermanos, capaces de discernir que la presencia de Dios tiene que ver más con cuestiones de ética interior y que solo Cristo, hermanos, es el que es capaz de accedernos ante su presencia, podemos llegar a convertir nuestros ritos y nuestra estética en un espantoso mercado. Y podemos llegar a convertirlo en lo que el profeta Jeremías decía en el capítulo 7, versículo 8. ¿Quiere leerlo? Cuando no somos capaces de discernir quién entrará y habitará en su presencia de forma permanente, llegamos a veces a autoengañarnos y a querer engañar a los demás y hacemos del lugar en el que estamos un espantoso mercado, una comunión de ladrones. Jeremías 7:8 dice: he aquí, ustedes confían en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, inciensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocieron. Vendrán y se postrarán delante de mí en esta casa sobre la cual mi nombre es invocado, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Se autoengañan y se autojustifican tanto. Y el versículo 11 dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. Por eso el Señor Jesús, cuando sube en su entrada triunfal al templo de Herodes, Él llama a ese templo cueva de ladrones, contextualizando lo que el profeta Jeremías estaba señalando. Mateo 21, versículo 12 dice: y entrando Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos, observe, a los que vendían
y a los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, y eso lo dice Isaías, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El templo de Herodes tenía liturgias, tenía ritos, tenía estética, pero el templo de Herodes no tenía ética, porque se aprovechaban de las personas pobres, porque hurtaban, porque mataban, porque no vivían correspondientemente en su interior y adulteraban, y pensaban, a pesar de todo, que estaban en la presencia de Dios. Y son culpables todos, porque el Señor dice que echó a todos, no solo a los que vendían y engañaban a los demás, no, echó a los que vendían y a los que compraban. Son culpables ambos. De tal manera que solo Cristo puede llegar, hermanos, y limpiar nuestro concepto y nuestra percepción de la presencia de Dios. Este Salmo 15 es catalogado como un salmo litúrgico didáctico. Si es un salmo litúrgico y David lo escribe dando condicionamientos de cómo debería hacerse en el templo futuro que él estaba planeando, que tendría que conducirse la gente, nosotros pensaríamos que David pensaría en ritos, en sacrificios, purificación, preparación del culto, como nosotros lo llamamos, empezar puntualmente, tener una lista de canciones correctas, los acordes correctos, los panderos correctos, las rutinas correctas. Es más, el arreglo del sermón tiene que tener una introducción, tiene que tener las reglas retóricas importantes para decir, pero David no está pensando en eso. La pregunta de David en este sentido es: ¿quién habitará en tu presencia? David no se responde: el que ore más, el que ayune más, el que cante más y más fuerte, el que tenga talento, el que predique mejor, ese puede acceder a la presencia de Dios. No, el salmista sabe que las cosas tienen que estar en su lugar, y estas cosas litúrgicas son buenas y son necesarias, pero no es lo primero, porque la presencia de Dios no está sujeta a un tiempo y a un espacio. La presencia de Dios no está solamente el domingo de 5 a 7 en la Supermanzana 63 en la iglesia Fuente de Vida. La presencia de Dios es un presente continuo, 24/7. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo y saberlo. Deben saber que hay requisitos éticos y no estéticos. Si supiéramos eso, hermanos, ¿cuántos pleitos nos habríamos ahorrado en nuestra liturgia a lo largo de toda nuestra vida cristiana? ¿Cuántas iras, cuántas contiendas, cuántos problemas hemos tenido en la iglesia por cuestiones que tienen que ver con lo secundario y la liturgia? Nos peleamos por la ropa, por qué estilo de ropa es apropiado, y hay que ser relevantes, y que tenemos que parecer bien, que no tenemos que parecer como viejos, arcaicos, y nos preocupamos por la estética. Nos preocupamos porque el horario inicie a tiempo y termine a tiempo. Como iglesias pentecostales nos preocupamos porque se hablen lenguas. ¿Y cuántos problemas no ha traído a la iglesia el darle énfasis únicamente a las manifestaciones externas y sensoriales? Y en vez de darnos cuenta que tenemos que ser íntegros primero con nosotros y también amables, justos con los demás, es lo que menos hacemos. Porque de repente ministramos y de repente levantamos las manos y cantamos, pero traigo un pleito terrible con mi esposa, traigo un pleito terrible con la otra persona que ministra conmigo porque no hizo como yo quería. Estamos molestos unos con otros. No nos damos cuenta que la liturgia no es importante si salieron bien o no, si la presentación del sermón fue exitoso, sino más bien mi actitud hacia los demás. También en nuestro hogar, creo que nos hemos enfocado a educar hijos estéticos, porque nos preocupamos porque ellos tengan una buena imagen de personas exitosas, e invertimos dinero y damos dinero para que puedan tener la mejor educación.
porque queremos pulir los talentos naturales que ellos tienen. Además, creemos que con enseñarles el camino a la iglesia cada domingo, les enseñamos ritos, horarios, momentos, pero nunca nos preocupamos, hermanos, para el análisis interior. No es lo que tú quieres, hijo, es como tiene que ser. Primero por dentro. Y después, no eres tú primero, son los demás. Aprende a sufrir por los demás. Aprende a quedarte callado cuando te regañen. Aprende a preocuparte por los demás. Hijo mío, hija mía, cantar no es suficiente para adorar a Dios. Aunque cantar te da muchos likes, no es lo primordial. Lo primordial es una vida de santidad interior y después tu obediencia y tu comportamiento. A veces en nuestra educación estética a nuestros hijos les castramos el corazón para no autoanalizarse, y después cuando son grandes nos sorprendemos porque tenemos hijos traidores que le dan la espalda no a mí y a mis creencias y a mis ritos, sino a la palabra de Dios. A veces penosamente nos damos cuenta que no aman a Dios como deberían amarlo y no aborrecen las cosas que Dios aborrece, sino que al contrario parecen justificarlas y abrazarlas. Dios reprueba el homosexualismo, Dios reprueba el lesbianismo. Y cuando nos sorprendemos de que los demás puedan optar por eso, es porque nos dimos cuenta que nunca les enseñamos que que practica la homosexualidad, o una lesbiana, o un usurero, o una persona que menosprecia a los demás, no puede habitar entre la presencia santa de Dios, porque hacen y hablan cosas que Dios aborrecen. Nunca les hablamos de manera verbal y de manera objetiva y directa a nuestros hijos con problemas que tienen que ver con la sexualidad. Hijo, hija, la lesbiana no es ni siquiera íntegra con ella misma, porque se autoengaña que su biología y sus cromosomas no son lo que ella piensa. Ella se autopercibe como algo distinto. Ella vive autoengañada. ¿Cómo pretendes que pueda ser fiel, honesta a los semejantes? ¿Cómo pretendes entonces que aún así quiera ser ministro de la casa de Dios? Por eso, hermanos, el Salmo nos invita a una introspección interior, un análisis de conciencia, que para habitar en la presencia de Dios y ser un huésped distinguido de Él, primero debemos hacernos preguntas nosotros mismos, antes de hacer algo litúrgico que es bueno, que es importante. Antes de practicar para ver que salgan bien las canciones, lo primero que tengo que preguntarme a mí: ¿seré íntegro en mi corazón conmigo mismo y con Dios? ¿Hablo verdad en mi propia conciencia, en mi corazón? ¿O hay alguna culpa secreta que estoy tratando de evadir? ¿Estoy tratando de justificar o pasar por alto, creyendo que como nadie me ve, Dios también lo dejará pasar? La expresión de Jesús a la mujer samaritana, que se creía adoradora: ve y llama a tu marido, es un cercenar, un barrenar al interior que no se daba cuenta. Lo que el Señor quería revelar en ella es que tenía problemas sexuales. ¿Quién tiene 5 maridos y pasa por alto que tiene un problema mental? Quería barrenar en su relación con los demás. Tener 5 maridos habla de que el problema no son los 5, eres tú, y por algo no puedes relacionarte. Por eso esta pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo?, es un indagar hacia adentro primero. Si quiero ser verdadero adorador de Dios, tengo que ser honesto primero conmigo y después con Dios. El Salmo también intenta que nosotros podamos tener honestidad en relación con el prójimo. Habitar, hermanos, en la presencia de Dios
está condicionada a mi manera de tratar a los demás. No hay exclusiones, no hay superiores, no hay inferiores. Todos los cristianos tenemos que pasar por esta prueba si queremos ostentar la medalla de la presencia de Dios, la compañía de Dios. Podemos orar demasiado, podemos leer mucho la Biblia, pero si nosotros no tenemos una buena relación con los demás a quienes vemos, no podremos accesar a la presencia de Dios. El apóstol Juan lo dice en 1 de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es la misma pregunta con las personas que tienen problemas con su supuesta identidad sexual. ¿Cómo puedes pedir que te den espacio para ministrar en una plataforma, ser pastor, ser levita, si no eres honesto contigo mismo, no eres íntegro? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, observen, ame también a su hermano. Pero como nadie nos ve en el interior, ¿hasta dónde puede llegar la hipocresía? El término que ocupa aquí es aborrecer, odiar de tal manera al hermano, al padre, al tío, a esa hermana. Algo no me deja estar bien, pero aún así pretendemos amar y decir amar a Dios. Pero el amar al prójimo, hermanos, no es una opción, es un mandamiento. Si quieres entrar a la presencia de Dios, no hacer mal al prójimo y no hablar mal de él, es lo que el apóstol Santiago dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Hermanos queridos, ¿qué tal si el Salmo 15 nos está haciendo reflexionar que nuestro problema puede ser el problema de los corintios? Que tenemos un cruce constante de murmuraciones unos contra otros, y eso, hermanos, puede estar causando la disciplina del Señor en enfermedades, en muertes, en carencias. Porque el apóstol dice: examínese cada uno para saber si discierne el cuerpo de Cristo. ¿No se dan cuenta que por eso muchos de ustedes están enfermos y otros ya no están? Entonces, a veces podemos ser como la iglesia de los corintios, que no les hace falta ningún don. Es lo que dice el capítulo 1. Porque tienen profecía, porque tienen buenos predicadores, porque tienen ciencia, porque tienen lenguas, porque tienen don de sanidades. Pero el problema con los corintios es que eran niños espirituales en su conducta. Porque a veces como cristianos solo somos estética y apariencia. ¿Y cómo se manifiesta eso? Como los corintios. A mí me gusta cómo predica Apolos. A mí no tanto como me gusta Apolos, mucho intelecto. A mí me gusta más Pedro, porque ese es bien directo, persona de pueblo. A mí me gusta que tenga poder, no Apolos. Pablo ni se diga, presencia débil. Sus cartitas sí son fuertes, pero... Y otros más abusados, avisados. Yo soy de Cristo. Y a veces esa situación solo devela nuestras diferencias en la comprensión de la presencia de Dios. A veces también como iglesia tenemos problemas porque vivimos engañados, autoengañados y justificando una condición que para nosotros es justificable. Porque en el capítulo 5 señala que había un hombre pervertido, así lo llama el apóstol, que comete una inmoralidad sexual que no se dice con la gente que no conoce a Dios. Y el apóstol dice: ¿y ustedes están envanecidos? ¿Están tan creídos que están haciendo lo correcto? Por eso el capítulo 13 señala que el amor no se envanece en razón a esa referencia.
Ustedes no aman correctamente a sus semejantes. No se engañen, no es estética, es ética. No es liturgia, es la condición del corazón. De tal manera, hermanos, que no solo nos debemos preguntar delante de Dios antes de orar, antes de hacer cualquier cosa, antes de predicar, antes de preparar un sermón: Señor, ¿cómo estoy en mi interior? Perdóname por esto, perdóname por lo otro, por la sangre de Cristo, no por mis méritos. Después tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿cómo estoy en mi relación con los demás? No puedo participar si tengo un conflicto en mi familia, con mi esposa, con mi hija. No puedo participar si tengo atravesado a algún hermano líder, al pastor o a alguien más dentro de mi corazón. Porque podemos estar muy a gusto en el espacio físico que decimos la casa de Dios y la presencia de Dios, pero no podemos estar a gusto en la compañía de alguien o en la casa. Podemos estar a gusto diciendo: Señor, gracias por haberme perdonado, pero no estamos a gusto cuando tenemos que perdonar a aquel que nos ofende. Aunque no tuviera razón, tengo que perdonarlo. Podemos estar a gusto porque somos los más gritones y los más revoltosos cuando cantamos alabanzas, pero cuando lo hacemos, también esa misma lengua es la que critica, es la que denigra a los hermanos delante de mí, es la que sobaja. Porque no hace falta de repente decirlo, porque nuestra boca nos va a traicionar después. Pero a veces sí hay intenciones y hay actitudes que hacen sobajar a los demás, y con una mirada les decimos: eres un perdedor. Tú no estás a la misma categoría económica, intelectual, espiritual que yo. Y nos atrevemos a sobajar a los demás desde nuestra propia perspectiva. Y creemos que podemos accesar a la presencia de Dios así. Pero el apóstol Santiago, repitiendo lo que dice Mateo, porque seguramente estuvo presente, dice el 3:9: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Adolescentes, jóvenes, cuídense en su manera de expresarse de los demás. Es muy común hoy el lenguaje coloquial que denigra a los demás. Es una facilona, es una zorra, te odio, mamá, tú no me comprendes. Pero después de eso queremos participar en los panderos. Después de eso queremos participar llevando a las naciones el evangelio. Pero no cuidamos que nuestra boca intenta a veces hacer sentir mal a la mamá, al papá. Y no cuidamos: no te quiero, quiero más al hermano fulano porque ese sí me consiente, a ti no te quiero. Y creemos que esas palabras no tienen ningún daño en nuestra relación ante la presencia de Dios. Por eso es importante, varones casados, cuiden sus palabras con su esposa, porque puedo predicar bonito, pero si yo la sobajo a ella cuando estoy hablando, con mis actitudes, incluso cometiendo el error de andar tirando flores a otras mujeres enfrente de ella, ¿creemos que eso no afecta en la presencia de Dios? Claro que sí. Tenemos que cuidar la manera en cómo nos referimos a los próximos que tenemos mucho más cercanos. Pero como vimos en el último versículo, hermanos, este salmo no es negativo. Uno debería y uno tiene la obligación de predicar la palabra de Dios, porque al primero que de repente no le es agradable es al que está descubriendo, y es dolorosa la palabra de Dios. Y en más de una ocasión
he sentido la tentación de ponerle flores a la palabra de Dios y que no suene tan tajante y tan dura. Pero me doy cuenta que la palabra de Dios en este sentido no es un salmo de juicio. Y me pregunto, Señor, entonces, ¿cómo le hacemos para entrar? ¿Cómo, Señor? Si tu palabra dice que nosotros ofendemos muchas veces, que no hay un hombre perfecto, dice Santiago, que tenemos que tener diferencias con la esposa, con los hermanos, ¿cómo le hago? Y nos damos cuenta, hermanos, con la palabra Jehová, que este es un salmo que invita a la reconciliación, invita en este, hermanos, al arrepentimiento. La expresión Jehová, ¿quién subirá a tu monte santo? Es una expresión de confesión. Si tú sabes, Señor, cómo soy, ¿para qué me invitas? Sabes que te voy a fallar, pero aún así, Señor, patéame, empújame, deséchame. Toda la gente puede voltearse y desplazarme, pero con todo Jehová me recogerá. Y nos aferramos a los pies en forma metafórica del Señor, y aunque Él nos diga, te portas mal, aléjate, aléjate, no tengo otro lugar, y nos aferramos. Es lo que hace el salmista. Es como si el salmista dijera, Señor, no soy capaz, pero Cristo, ayúdame, ayúdame a ser digno ante tu presencia. Ayúdame a aprender, Señor, que es más importante la ética que la estética. Por eso el Señor le dijo a sus adversarios, id pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Una y otra vez el Señor les hacía eso. El Salmo, hermanos, es un llamado entonces a la reconciliación. Primero con Dios, antes de hacer algo litúrgico. Señor, perdóname por esto. Perdóname aún por los pecados que me son ocultos en este momento a mi mente. Examíname, oh Dios. Y después hacer un análisis. Señor, ayúdame por medio de Cristo a obedecer y no sentir. Porque tú me dices a mí que tengo que perdonar a mi semejante. Ella empezó, Señor, ella empezó el pleito. Pero el Señor señala que tenemos que amarlo. No sentir que lo amamos hasta que las cosas se tranquilicen, hasta que... No. Ayúdame, Señor, a saber perdonar así como tú perdonas. Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Día con día. Y aprender, hermanos, a reconciliarnos mentalmente y en el exterior con nuestros hermanos, con nuestros padres, con la esposa, con el pastor, con el jefe, con el líder. Un hombre se le acerca al Señor Jesús y le dice, ¿cuál es el más grande mandamiento para tentarlo? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Este es el primer y gran mandamiento que cumple los 3 primeros preceptos del Salmo 15. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esta ley, de estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. Hermanos queridos, la ética no ha muerto a pesar de la época en la que nosotros vivimos, porque vivimos y predicamos una ética bíblica en nuestra vida personal, en la iglesia, y no tenemos que permitir, hermanos, que en nuestra liturgia la imagen posmoderna de la estética, de la hipocresía y del vacío sustituyan al análisis y la reflexión interna teológica de Dios y el perdón entre los hermanos como requisitos para habitar y morar en la presencia de Dios, y por medio de Cristo jamás ser borrados, ni alejados, ni resbalar jamás. ¿Se da cuenta que el término jamás apunta a un futuro escatológico? La seguridad de Cristo en nuestra vida, hermanos, nos enseña que primero es obediencia y no holocaustos, misericordia y no sacrificios. Hermanos queridos, es ética y no estética. En esta noche, hermanos, oremos a Dios, poniéndonos a cuentas con Él.
y ser íntegros en el interior. No autoengañarnos más, ni decir, autojustificándonos, que estamos bien, que no tenemos nada que deberle a Dios. No podemos evadir más la culpa. Tenemos nosotros que buscar la confesión interior. Jóvenes, la fornicación, la inmoralidad, la lujuria es pecado. Y eso imposibilita el acceso y posteriormente el servicio al Señor. Pero esta noche el salmo es un salmo de reconciliación, que por ti mismo no vas a poder justificarte ni con terapias, ni con el tiempo, ni dejándolo, ni evadiéndolo, no. Y no pide que lo exhibas. Lo que indica el salmo es que tú con Dios habla verdad en tu corazón. Confiésale el pecado y prospera. Confiesa el pecado y Cristo es fiel y justo para perdonarnos. Hermanos mayores, hermanos, el adulterio, la traición a los compromisos verbales que hemos dado con nuestro cónyuge, nos obligan, hermanos, a permanecer de esa manera. Los pleitos no pueden ser impedimento, hermanos, porque estos empiezan adentro del corazón. Y estoy obligado a confesarle a Dios como un acto de honestidad, de integridad, mi incapacidad para conducir el hogar, a los hijos. Pero aún así, hermanos, el salmo es invitación a la reconciliación. Señor, ayúdame. Oremos pues a Dios, hermanos, esta noche haciendo un compromiso ético con Él. Que si le tenemos que poner todo el empeño a las cosas exteriores en estos meses y decirle, voy a echarle ganas a la predicación, a las canciones, tengo que echarle ganas a asistir a la iglesia como liturgia, tengo que estudiar lo más que pueda, no tenemos que olvidar que lo primero tiene que ver, hermanos, con la ética interior. Y tenemos que dejar muy en claro que no tenemos que murmurar, que no tenemos que estar difamando, que no tenemos que criticar como instrumento primario en nuestra vida, porque no queremos ser causantes de la disciplina del Señor para esta iglesia. Así que quiero invitarle a que se ponga de pie y quiero que terminemos cantando con nuestros hermanos una alabanza que hace resumen y eco de esta palabra. Pero antes de eso, hermanos, cierre sus ojos y hagamos un compromiso interior delante de Dios. ¿Qué va a hacer ahora con lo que ha escuchado? ¿Permanecerá de la misma manera teniendo esa diferencia con sus hermanos en la iglesia? En esa lejanía que ni me afecta ni te afecto. ¿Permanecerá igual, inestable en el perdón, en la pareja? ¿O va a hacer un compromiso esta noche y decirle, Señor, ayúdame, dame tiempo y déjame respirar para poder enviarle un mensaje a tal persona, para poder llegar con el hermano, para poder llegar con mi esposa, con mis hijos y decirle, perdóname, y te lo pido con todo mi corazón, perdóname? Así que incline su rostro y primero haga una oración personal, silenciosa, en su mente y en su conciencia. Levante su oración personal y dígale, Señor, ¿qué puedo decirte? Si cada vez que me acerco a tu palabra, esta me deja sin motivos para justificarme, y me doy cuenta que eres el Dios de toda misericordia, porque yo no pensaba venir hoy a tu iglesia, no me pensaba conectar hoy, pero tu misericordia me alcanza, porque a veces desprecio tus salmos y no me doy cuenta que este salmo me invita a reflexionar en mi vida interior, y confiando en esa apertura a tu presencia por la sangre de Cristo, es que puedo acceder, Señor, en confianza y decirte, perdóname, perdóname, Señor, aquí en lo secreto, donde nadie ve lo que pienso y lo que siento. Examina mi corazón
si hay en él camino de perversidad, y enséñame el camino correcto. Ayúdame antes de ingresar a tu presencia, Señor, a analizar mi corazón y mi interior. También perdóname una y otra vez, Señor, porque puedo olvidarlo cada día. Perdóname una y otra vez, que no hay amor más grande que el tuyo por alguien que no merecía. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a amarlo como nos amamos y nos procuramos a nosotros mismos. Ayúdanos a amarlo de tal manera, Señor, que tengamos que caminar por Él, que tengamos que sufrir por Él, que tengamos, Señor, que privarnos de algunas cosas para que Él esté bien. Ayúdanos, Señor, a no justificar que abusamos de ellos en su confianza. Ayúdanos, Señor, a saber que lo primero que pides es una vida de integridad con los demás. Te pedimos, Señor, que en esta noche tu palabra permita una reconciliación contigo. Y esta noche los que escuchan en casa, los que están aquí presentes, Dios, se reconcilien contigo y ahora sientan que tu presencia los acompaña. Y permite en esta noche una reconciliación entre familias, entre esposos, entre hermanos, y que este arrepentimiento, Señor, por medio de Jesucristo, nos permita acceder todos juntos, sin vanidad, a tu santa presencia. Queremos darte gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y todo lo que tú eres con nosotros. Y te damos gracias especialmente, Señor, por este salmo, para la gloria de tu nombre. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro, sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro, sin vanidades. Enséñame a amar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro, sin vanidades, que
Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Dame manos limpias y un corazón puro, sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro, sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro, sin vanidades, enséñame a amar. Enséñame a amar. Enséñame a amar. Que así sea, Señor. ¿Quién entrará a tu santuario? Queremos entrar a tu santuario. Danos manos limpias, Señor, y un corazón